proteínas totales. ¿Cuál es la proteína más importante? La albúmina, ¿no? La albúmina, y después está el resto que también va en el conteo, que ya se habla de inmunoglobulinas y otras de menor tamaño. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense, lo que vamos a ver es primero cómo se forma la hemoglobina. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma la hemoglobina? Hemoglobina. ¿Qué son las? Vamos a empezar por las globinas. ¿Qué son las globinas? Son cadenas proteicas. ¿Ya? Son cadenas. Fíjense cómo se ve la forma acá, ¿no? Esas cadenas que ustedes ven, ¿no? Que son así. Esas son las globinas. Entonces, ¿cuántas globinas hay? 4. Entonces vamos a ponerlo así, ¿eh? 4 globinas o globulinas. Y lo importante, ahorita vamos a ver, es que estas globulinas tienen tienen una característica específica, alfa o beta, ¿no? Pero hay alteraciones, por ejemplo, han leído en el libro de fisiología los drepanocitos. ¿Qué son los drepanocitos? Los eritrocitos, no hay eritrocitos normales así. Un drepanocito es así, en forma de hoz. Ya ahorita les explico. Es porque sirven como una alteración en estas cadenas de globulinas. En vez de que sean alfa o beta, son globulinas S. ¿Ya? Entonces, por estas globulinas S es lo que nos va a formar un drepanocito, un eritrocito con forma de hoz. ¿Ya? Entonces tiene 4 cadenas de aminoácidos, que son globulinas, ¿no? Y 4 grupos proteicos. Fíjense, estos grupos proteicos tienen esos puntitos amarillos, ¿no? En esos puntitos amarillos tenemos 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí dentro, ¿qué va a haber? El hierro, ¿no? El hierro que es el núcleo, ¿no? Que se encarga, ferroso, valencia más 2 o más 3. ¿Ah? Más 2, ¿no? Y cuando ya se vuelve férrico, el hierro ya no puede captar el oxígeno, ¿ya? Entonces acuérdense que si ese hierro cambia de ferroso a férrico, ya no se puede captar el oxígeno, entonces prácticamente esa hemoglobina ya no sirve para nada. ¿Ya? Los grupos no proteicos, esto que está alrededor del hierro, voy a hacer más grande. Voy a poner un cuadro. Esto que está alrededor del hierro son los grupos hemo. ¿Ya? Entonces fíjense que hay 4 cadenas, 4 grupos hemo, y cada grupo hemo tiene su propio hierro, ¿no? Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno vamos a fijar por cada hemoglobina? ¿Cuánto oxígeno creen ustedes? ¿Cuántas moléculas? 2, 1. 4. 4, porque este hierro agarra un oxígeno, este otro hierro agarra otro oxígeno, este otro y este. Ajá, ¿no? Por eso somos 4. Entonces, fíjense, aquí tenemos cómo sería el grupo hemo. El grupo hemo simplemente, fíjense que es la unión de un anillo de pirroles, y esos pirroles se convierten en porfirina. Todo esto es la cadena, ¿no? Que ustedes ven alrededor del hierro, es la porfirina. ¿Ya? La porfirina del hemo, fíjense, cada porfirina del hemo tiene un hierro. Lo único que está ahí, imagínense que ese cuadrado que les puse es la porfirina. ¿Ya? Y esa porfirina tiene su grupo hierro, pero es en valencia más 2, acuérdense, ¿no? Si está en valencia más 3, que es férrico, ya no nos sirve la hemoglobina para generar oxígeno. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos la porfirina, que ahí yo lo representé como un rectángulo, un cuadrado, ¿no? Y dentro tiene que estar el hierro. Fíjense que el hierro está unido a la porfirina por enlaces simples, ¿no? Enlaces simples con nitrógeno, ¿ya? Enlaces simples. ¿Por qué tiene que ser un enlace simple? Porque ese hierro, al momento de destruirse del glóbulo rojo, el hierro se lo tiene que reciclar, ¿no? Para volver a crear otras hemoglobinas.
hierro siempre se recicla y toda la porfirina y cadenas de globulina se desechan. Se va en forma de bilirrubina indirecta hacia el hígado. O sea, la bilirrubina indirecta en sí es desecho de los glóbulos rojos, ¿ya? Donde ahí tendríamos la hemoglobina, pero toda la hemoglobina sin el hierro, porque el hierro sí o sí se tiene que reciclar. Ya todo lo demás se desecha. Entonces, fíjense, el hierro va a formar enlace con el anillo de porfirina, ¿verdad? Pero fíjense, esto es lo que le decía hace rato, si el hierro se oxida de valencia más 2 a valencia más 3, ya no va a poder captar la hemoglobina. Y fíjense que esa hemoglobina pasa a llamarse metahemoglobina, esta es nota de examen, metahemoglobina, eso no es problema. Entonces cuando el hierro es más 3, no sirve y se llama metahemoglobina, ya no es hemoglobina. Metahemoglobina es el hierro más 3. Entonces para que el hierro sirva con ese tiene que ser ferroso. Aquí está, fíjense cómo se ve dentro de un eritrocito. Entonces por cada eritrocito podemos fijar 4 de oxígeno, ¿no? 4 moléculas de oxígeno, si igual no se olviden. Por cada hemoglobina, en una hemoglobina fijamos 4 moléculas de oxígeno. Esto nosotros no lo vamos a hacer porque creo que nadie se máquina acá. De todos modos, de mi año me acuerdo que me dijo que no se lo hacía esta prueba. Esto más que todo es para los de bioquímica. O sea, nosotros no vamos a hacer esto ni fregando. ¿Ya? A menos que uno después haga bioquímico. Entonces, aquí se utiliza este fotocolorímetro. ¿Ya? Ese fotocolorímetro lo que nos va a medir, fíjense, para que funcione necesitamos ese reactivo que puede ser pregunta de examen. Acuérdense que los reactivos que se usan en la práctica son preguntas de examen, yo siempre les digo. Entonces, el reactivo de examen para la determinación de hemoglobina, ¿cuál sería? Reactivo de Drapkins. Ese reactivo, como ven, tiene cianuro y lo que nos hace ese cianuro es transformar la hemoglobina en metahemoglobina. Y luego esa metahemoglobina va a pasar a ciano-metahemoglobina. ¿Y por qué es importante que pase a ciano-metahemoglobina? Porque tiene una coloración, ¿ya? Le da color, y ese color es lo que detecta el fotocolorímetro, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo mezclamos el cianuro con la metahemoglobina? Para que adquiera un color, ¿no? Para que lo podamos medir mediante esa tonalidad. Es de color azulada, ¿ya? Y fíjense, ese color es azul, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, mientras más intenso sea el azul, más cantidad de, ¿cómo se llama?, de hemoglobina va a haber en esa sustancia que estamos observando, ¿ya? Entonces, lo único que hace es ponerle color a la hemoglobina y medir cuánto color tiene en resumen, ¿ya? A ver, lo vamos a sintetizar. El reactivo de Drapkins es un compuesto que tiene cianuro y cianuro potásico, ferrocianuro potásico, ¿ya? Entonces lo que va a hacer este cianuro con este cianuro potásico, que todo es el reactivo de Drapkins, ¿no? Si les preguntan cómo está compuesto el reactivo de Drapkins, cianuro y ferrocianuro potásico, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es oxidar. Acuérdense que la hemoglobina, cuando se oxida, el hierro de ferroso pasa a férrico, ¿no? Del más 2 se pasa a más 3, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Lo que le hace a la hemoglobina lo vuelve metahemoglobina, ¿no? Metahemoglobina.
Entonces, esta metahemoglobina va a pasar a ciano metahemoglobina, que le da una coloración azul, ¿ves? Entonces, lo que va a medir es este fotocolorímetro. Colorímetro es un método colorimétrico, ¿no? Igual se acuerdan de la fila reactiva, ¿no? Palorina, del papel pH, perdón. ¿Ya? Entonces, así es lo que nos va a medir la cantidad, la concentración de hemoglobina de dicha sustancia, si tiene déficit o si tiene un exceso. ¿Ya? Nada más, es nomás conocer cómo es el procedimiento, cómo se determina la hemoglobina. Pero de que lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Ya? Fíjense, estos son como datos ya, datos importantes que la verdad yo me los aprendo y me los vuelvo a olvidar esto de la hemoglobina, porque son bien pequeños y todos tienen decimales. Fíjense que cada hemoglobina va a llevar en ml, no en moléculas, en ml, ¿no ves? 1.34 ml de oxígeno. No estoy hablando de moléculas son 4, ¿no ves? 4 moléculas de oxígeno, aquí es en ml. ¿Ya? Por cada hemoglobina, esto lo preguntan en fisiología, ¿no? Por cada gramo de hemoglobina, por cada gramo de hemoglobina se lleva 1.34 ml de oxígeno, ¿ya? Por cada gramo, ¿ya? Entonces, fíjense que la sangre del adulto contiene 15 gramos de hemoglobina por decilitro. Ese es otro valor importante. Solamente son valores de los que ustedes tienen que memorizar. En el adulto hay 15 gramos de hemoglobina por decilitro. Claramente estos valores, como les digo, es memorizárselo, ¿no? Pero se van a olvidar, y cuando se olviden tienen que volverse a fiar, ¿ya? De todos modos, cuando nos den el estudio a nosotros, el valor normal o valor de referencia ya nos va a salir al lado, ¿ya? Más que todo esto es para su examen, por así decirlo, o por si les preguntan, ¿ya? Bueno, estas son causas de hemoglobina baja y hemoglobina alta, ¿ya? En la anemia hemolítica, ¿qué es la anemia hemolítica? Destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos se están destruyendo a una cantidad elevada, el oxígeno y la hemoglobina en la sangre van a disminuir, ¿no? Disminuye el oxígeno porque disminuye la hemoglobina, porque la hemoglobina está dentro de los eritrocitos, ¿no? Entonces, si ese eritrocito se rompe y la hemoglobina se frega, disminuye el transporte de oxígeno en todo el cuerpo, ¿no? Esa es una anemia. ¿Y por qué es hemolítica? Debido a que es por destrucción de eritrocitos. Anemia es disminución de oxígeno. Y hemolítica nos dice la causa de que es por destrucción masiva de glóbulos rojos. Y cuando nosotros veamos en el estudio, nos van a venir los reticulocitos. Los reticulocitos que son eritrocitos inmaduros, ¿ya? Esos eritrocitos inmaduros nos van a salir elevados. ¿Por qué creen ustedes que nos van a salir elevados esos eritrocitos inmaduros? Eso, porque como se están perdiendo varios eritrocitos, tiene que haber un aumento excesivo de eritropoyetina, ¿no? Y la eritropoyetina va a empezar a crear un montón de glóbulos rojos inmaduros con la desesperación de transportar oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que fijarse en el examen, si es que la anemia hemolítica es regenerativa o es arregenerativa, porque puede ser que sea una anemia donde no haya reticulocitos. ¿Qué significa que no haya reticulocitos? Que no se están produciendo eritrocitos inmaduros, ¿no? Entonces eso ya puede ser, eso ya es más complicado, que es puede ser por una leucemia, ¿no? Por los diferentes tipos de leucemia.
¿Ya? ¿Tienes alguna duda? La verdad yo todavía no llevo hematología, pero es todo lo que pude explicar en mi año. Pero todas estas causas, como yo siempre les digo, búsquenlo el porqué, ¿no? No se pueden aprender esta lista de memoria, ¿no? Sí. Ajá, tienen que hacer lo que hice ahorita. Yo no sé mucho de anemia, ¿no? Porque todavía no he llegado tan a profundidad como es en quinto, eso de hematología, ¿ya? Pero algo tienen que saber, ¿no? Después, sangrado del tubo, cualquier sangrado, ¿no? Pérdida de sangre, nos disminuye la hemoglobina en el cuerpo, nos provoca anemia, ¿no? Pero ya no sería hemolítica, sería una anemia por hemorragia, ¿no? Secundaria de la hemorragia. En enfermedad renal crónica, ¿por qué creen que es si el riñón está dañado, qué pasa? No hay eritropoyetina, ¿no? No se sintetiza la eritropoyetina, no se produce el glóbulo rojo. Después, médula ósea. La médula ósea, como está afectada, como les dije, por ejemplo, en leucemia, en las leucemias, la médula ósea deja de producir ya sea moléculas, perdón, células de la sangre, ya sean blancas o rojas. ¿Ya? Nutrición deficiente. ¿Por déficit de qué? ¿De qué vitaminas? ¿De qué cosas? Vitamina B. Vitamina B12, ácido fólico. B12 ácido fólico, que son. ¿Ya? Que ellas serían las anemia anemia, ¿cómo es? Megaloblástica, anemia megaloblástica. Megaloblástica es cuando hay déficit de B12. Porque, ¿qué significa megaloblástica? Que el eritrocito nos va a salir aumentado de tamaño. Vamos a ver un eritrocito grande. ¿Ya? Después está la ferroprivas igual. Ferropénica. Que son las que tienen poca cantidad de hierro. ¿Ya? Eso, anemia es medio largo. Así que lo vamos a dejar ahí. Porque si no vamos a tardar. Fíjense. Bajo nivel de hierro. Ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, ¿ya? Eso es lo más importante para que se produzca la sangre. Perdón, los eritrocitos, para que puedan procrearse y regenerarse todo el tiempo, ¿no? Después, enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, cualquier enfermedad autoinmune puede provocar anemia. ¿Ya? Luego la hemoglobina alta, que esto es un poco más fácil de entender, para mí es más fácil. Cardiopatía congénita, eso no lo vamos a tocar porque es complicado. Toda cardiopatía congénita lleva en sí a una hipoxia y ese estado hipóxico de hipoxemia crónica es lo que hace que se empiecen a formar muchos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa con el hematocrito? Aumenta, ¿no? El hematocrito aumenta. Ellos tienen una policitemia, ¿no? Porque hay grandes cantidades de glóbulos rojos. O sea, es que en sí esto es lo que pasa referente a por qué aumenta la hemoglobina. Todas estas causas, o la mayoría, se basan en esto. O sea, todas estas causas, las voy a resumir en uno. Todas estas causas, vemos ahí, es porque disminuye el oxígeno. ¿Ya? Hay una hipoxia crónica. Entonces, esta hipoxia crónica, si todo el tiempo el cuerpo está en estado de hipoxemia, esto nos va a llevar a aumentar la producción de eritrocitos. Claro, primero eritropoyetina, después la eritrocitos. Esto sería. Entonces, este aumento de producción de eritrocitos lo que nos va a llevar es el hematocrito. ¿No ves? Nos eleva el hematocrito y nos lleva a una policitemia. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen. Porque a diferencia de lo que produce cuando la hemoglobina baja, no hay destrucción o disminución de la hemoglobina, sino que nuestro cuerpo está en hipoxia, o sea, la saturación de oxígeno no es buena y lo compensa creando más. Ajá, eso, este es un mecanismo compensador, ¿no? Como dice Gabriel. O sea, esta hipoxia es compensada por aumento de la producción de eritrocitos. O sea, el cuerpo está desesperado por oxígeno
y lo que hace eso es estimular la eritropoyetina, ¿ya? En resumen. Entonces, cariopatía congénita, porque toda cariopatía congénita provoca unas fístulas arteriovenosas o shunt arteriovenoso, ¿ya? O sea que mezclan sangre oxigenada con poco oxigenada y eso se va a la circulación y como no es una sangre totalmente llena de oxígeno, el cuerpo está en hipoxemia todo el tiempo. Pero eso es un poco más complicado. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot que es la más grasa. Insuficiencia del lado derecho del corazón. Si el lado derecho, ¿qué significa insuficiencia cardíaca? O sea, ya tenemos los dos ventrículos, ¿no? El derecho, como es más chiquito, deja de funcionar, ¿ya? Por alguna razón, por cualquier patología, se produjo una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, todas las insuficiencias cardíacas que ustedes vean, es por así decirlo lo último que le puede pasar al corazón. O sea, es lo peor de toda cardiopatía. Por ejemplo, la hipertensión arterial puede provocar una insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, es lo peor, ¿no? Así como la fibrosis pulmonar es lo peor del pulmón, ¿no? Aquí lo peor es la insuficiencia cardíaca. Y como es del ventrículo derecho, este ventrículo derecho deja de funcionar. ¿Y qué pasa si el ventrículo derecho deja de funcionar? No va a poder inyectar bien la sangre a los alveolos, entonces no va a haber hematosis y el nivel de oxígeno va a pasar. Eso, disminuye el bombeo hacia el tronco pulmonar, ¿no? Hacia el tronco pulmonar, entonces disminuye la hematosis, ¿no? En los pulmones disminuye la hematosis y toda esa sangre vuelve al ventrículo izquierdo con poco oxígeno, no como debería. Entonces, por eso nos forma una hipoxia. Esto de insuficiencia cardíaca, vayanlo viendo de la vista, les va a servir harto. A mí en cuarto me sirvió harto porque yo tenía, en tercero igual, por ejemplo, ya tenía una idea de qué era insuficiencia cardíaca. De verdad, en patología, o sea, lo explican hasta por ahí que está bien, ¿no? Pero búscanlo ustedes, ¿no? Porque es bien importante esto de insuficiencia cardíaca. Después está la EPOC. Las EPOC, ¿cuáles son las EPOC? ¿Cuáles son? Enfisema pulmonar, el enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Enfisema pulmonar. La TB. No. Es bronquitis crónica y enfisema, ¿no? El asma ya no es. El asma ya no, por favor, el asma ya no es EPOC. Ya hace hartos años. En la guía del doctor Machado está todavía como EPOC, el asma, si no me equivoco. Ya. Pero Bronquitis crónica. no es EPOC. Antes se la tomaba como un EPOC, pero no es. Después, la bronquiectasia. Eso yo le pregunté al doctor Aguilar de fisiopatología el año pasado, porque tiene todo para ser una EPOC, porque es por una infección crónica que empieza a destruir el bronquio. O sea, como una enfisema, pero de causa infecciosa, ¿no? Pero no, es súper, no, me dijo que no sabía la verdad. En la guía de la sangüesa creo que está. ¿La mete? Yo creo que sí podría ser una EPOC, porque tiene todo para ser una EPOC. Solo que la bronquiectasia no es frecuente porque con todos los antibióticos y tratamientos es raro que ahora lleguen a tener una bronquiectasia. Lo más frecuente es el enfisema. Claro, la enfisema cigarrillo. Ya. ¿Ves todas esas barreras de patologías importantes? Ya. Fibrosis pulmonar, lo mismo que el EPOC. Como hay una mala ventilación, nos disminuye crónicamente el oxígeno y nos crea una hipoxemia crónica, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo. Entonces fíjense que todo eso es por esto, ¿ya? Creo que nos hablamos mucho. Después, estas son las otras proteínas que acompañan al plasma. Aparte, la albúmina, que es importante, valor normal de la albúmina, 6 a 8 gramos por decilitro, ¿no? Después están las globulinas alfa 1, alfa 2, beta y gamma. ¿Ya? O sea, estas son proteínas más chiquitas, ¿ya? Que fíjense que tiene, la verdad no sé si la doctora ya preguntar dónde se encuentran, ¿no? Estas cositas, pero por si acaso apréndanselo. Lo leo, no mucho actividad.
esta sí. La alfa-1 antitripsina. ¿Alguien sabe qué pasa, qué provoca si esa enzima no hay en el cuerpo? ¿Tienes borrador? ¿No? Por favor, no antitripsina. ¿Dónde está la alfa-1 antitripsina especialmente? Eso está en patología en la unidad de pulmonar, está. Lo que pasa con la alfa-1 antitripsina, si es que hay por lo general hay personas que no tienen esta enzima en su cuerpo, lo que pasa es que si esa persona, obviamente no vas a saber que le falta esta enzima, no vas a saber, y por alguna razón fuma harto esta persona, o sea, fuman ponerle 5 cajetillas al día, ¿ya? Es un fumador. Lo que pasa es que el humo del cigarro y todo lo que tiene dentro, como está conformado, lo que hace es irritar la mucosa, ¿no ves? O sea, este es el epitelio, ¿ya? Respiratorio. Entonces, vienen acá las sustancias nocivas, y todos sus componentes son moléculas, ¿no ves? Son pequeñas moléculas que se quedan aquí dañando el epitelio, ¿ya? Entonces, si hay estas sustancias nocivas para el cuerpo, ¿quién se va a deshacer de estas sustancias nocivas? Los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos vienen y fagocitan esas moléculas, esas partículas nocivas del humo del cigarro, ¿verdad? Y al actuar los macrófagos, acuérdense que no solamente dañan, o sea, erradican a las sustancias nocivas, sino que ellos también dañan al epitelio, ¿no? Porque liberan citocinas, radicales libres, ¿no? para tratar de evitar de que haya el daño, pero irónicamente ellos también hacen daño, ¿no? ¿No? Entonces, lo que hace la alfa-1 antitripsina es detener, amortiguar esas sustancias nocivas que libera el macrófago, ¿verdad? O sea, como que detiene la liberación de radicales libres de citocinas. ¿Ya? Es como que el macrófago hace que deje de producir esas sustancias, ¿no? Para que no haya tanto daño a las células, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay esa enzima? El daño es más fuerte, ¿no? Sobre el epitelio. Aparte que el cigarro le hace daño, los macrófagos también le hacen daño. Entonces, es simplemente un amortiguador, por así decirlo. Amortiguador, ¿ya? Y si no hay, es donde se produce enfisema en estas personas, ¿ya? O sea, porque se va destruyendo el tejido, se va destruyendo el epitelio y va aumentando de tamaño los acinos alveolares, ¿no? Los acinos. Después, lo que vamos a poder medir todas estas proteínas es con el proceso que se llama electroforesis, ¿ya? Pero esto nosotros no lo vamos a hacer porque es para los bioquímicos, ¿ya? Fíjense, para la electroforesis, que si no me equivoco es con el espectrofotómetro, es una máquina, lo que le va a salir en esa máquina el resultado es, ¿se acuerdan, no? De la coloración del cianuro? Es lo mismo, ¿ya? Les da color y fíjense, la albúmina es intenso, azul intenso, casi negro, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de proteínas que hay es de albúmina, ¿no? La albúmina, y fíjense, aquí está la alfa-1, alfa-2, más clarito, ¿no? Beta. Entonces, mientras más intenso, mayor cantidad, ¿no? ¿Tenés sueño? Ni responder, ¿querés? ¿No? Ya, entonces fíjense, esta es la electroforesis, ¿ya? En la cual la electroforesis es un campo magnético. Como saben que las proteínas tienen carga, ¿no? Se van a ir, es un campo magnético que va a llevar la expresión de carga positiva y de carga negativa. Ya los va a separar para que se las pueda cortar en resumen. Es un campo eléctrico, fíjense, que va a separar, como les dije, las proteínas del suelo, ¿ya? De la sangre que utilizamos para todo.
Entonces, proteína para medir la cantidad de, pero prueba para medir la cantidad de proteína y de glucosa. Ya, si les preguntan la otra. Albúmina, ya. Albúmina alta, albúmina baja. Albúmina baja, ¿cuándo va a faltar albúmina? Cuando hay trastornos de fotosíntesis o cuando hay eliminación excesiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una cirrosis, el hígado está dañado y deja de producir albúmina, ¿verdad? En los riñones cuando está dañado el riñón, el glomérulo, ¿qué síndrome nos provoca? Nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico porque hay una proteinuria. Después desnutrición, simplemente porque hay una mala ingesta de proteínas para poder sintetizar. Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿por qué? Porque hay una disminución de la absorción, ¿no? De los nutrientes, por lo tanto no se pueden producir albúmina. Y enfermedad tiroidea. Esto era por el hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo las proteínas y los hidratos de carbono se los degrada para formar, para formar lípidos, O sea, toda la formación de proteínas se detiene y se la deriva para la formación de lípidos. Por eso es que las personas con hipotiroidismo tienen acumulación de grasa excesiva, ¿no? En diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en la cara, ¿no? Eso, promueve el metabolismo de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos 4 causas de por qué disminuye la hemoglobina, ¿ya? La primera es disminución de su síntesis. La segunda es aumento de su eliminación. Tercero es simplemente por desnutrición. Luego tenemos disminución de absorción de nutrientes. O sea, aquí la persona come normal pero no absorbe nada. Y la enfermedad tiroidea, esto sí que es un poco más complicado, puede ser también sería por disminución de su síntesis, ¿no? Claro, también. Ya, pues estas serían las 4 causas principales. Y cuando hay una albúmina alta, por deshidratación y por diarrea, que las dos van de la mano. ¿Qué es lo que hay en deshidratación y diarrea?